Hola a todos, que Dios les bendiga. Qué bueno es volver a encontrarnos una vez más a través de esta plataforma que nos permite un poquito, cierto, hablar tocante a la palabra de Dios, tocante a la verdad, tocante, cierto, a lo que es la importancia del hombre en este mundo y la importancia que tenemos como hijos de Dios, como seres creados, como personas a las cuales Dios nos ha dado una identidad a cada uno de nosotros, ¿no? Y cuán importante es poder compartir esto con todos ustedes y a la vez también extender la verdad de Dios por cada nación, por cada lugar, en cada rincón de este mundo. Y estoy muy agradecido al Señor porque he visto que esta plataforma, este canal ha ido creciendo, se ha ido multiplicando, cada vez tenemos más y más personas y yo quiero animarte, o sea, si realmente tú ves que esta enseñanza o que estos mensajes están siendo de beneficio para cualquier persona, compártelo, no dejes de compartirlo. Como decía hace un tiempo atrás, estamos viviendo tiempos extraños y necesitamos convicciones firmes para poder, cierto, edificar nuestra vida, nuestra mente, nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional. A la vez también hay muchas personas que están viviendo mucha crisis en el área de las relaciones interpersonales, crisis para sí mismo, tanto mental, emocionalmente, están sufriendo una crisis. Y estas personas necesitan entender, necesitan saber que estamos viviendo un tiempo de caos intelectual, de caos mundial. Estas personas necesitan saber que hay un adoctrinamiento donde fuerzas políticas, cierto, inclusive fuerzas religiosas, están presionando para cambiar las estructuras, ¿no? Para cambiar, cierto, una sociedad cristiana por una sociedad relativista, llena de confusión, sin identidad y sin sentido de pertenencia y sin sentido de destino. ¿Ok? En la actualidad hemos estado viviendo una crisis en el área del conocimiento, una crisis en el área del pensamiento. Y precisamente de esto es lo que he comenzado a hablar a partir de estos días. Y este mensaje obviamente es para cualquier persona que esté buscando sentido a su vida. Cualquier persona, cierto, que eh, sienta desadaptado, se sienta desadaptado en un lugar, en una situación determinada, y mucha gente dice, yo no tengo la capacidad para poder hacerlo, no tengo la capacidad para poder enfrentar una situación, no nací, no tengo mucha inteligencia, no tengo mucha capacidad. Bueno, para ti es este mensaje, son estas enseñanzas. Hace unos días atrás estaba mirando un video de un afamado, no es youtuber, un politólogo también, entrevistando, mostrando entrevistas a diferentes personas que cada vez que les hacían alguna pregunta determinada con respecto a un gobierno, con respecto, cierto, a una posición en la vida, la gente prácticamente era ridiculizada con su respuesta. Una respuesta sin sentido, una respuesta sin pensar, una respuesta sin entender ni siquiera por qué defendía lo indefendible. Y quizás esa es una pregunta. ¿Por qué hay personas en la actualidad que defienden lo indefendible? ¿Por qué hay personas, cierto, que se unen a causas que es obvio para muchos de que no tiene sentido? Y pareciera que la gente, muchas personas en la actualidad que defienden una idea, casi lo hacen sin pensar en la verdad, sin pensar en el sentido de destino, sin pensar ni siquiera en la ciencia. Nosotros como creyentes en Dios, nuestro fundamento está basado en la verdad.
en la verdad en Cristo, ¿no? En lo que Él enseñó y en lo que los principios revelados a través de la Biblia nos entregan al alma, al espíritu y a nuestra mente. Estos principios revelados nos dan seguridad de que tenemos una identidad muy firme, que estamos en un escenario que no es un accidente, un escenario que fue creado y que a la vez también Dios nos ha dado las capacidades para salir adelante, para poder, cierto, llevar la verdad de Dios y también ser efectivo en cualquier lugar donde tú estés, ya sea en el trabajo, en el deporte, en el arte, en la ciencia, aún en casa, aún en medio de la pobreza o en la riqueza o en la enfermedad. Pareciera que estuviera casando a alguien, pero no es así. Estoy hablando que en cualquier sea la condición, Dios, ya a través de la verdad, a través de las escrituras y a través de su espíritu, nos entrega las herramientas para poder ir adelante. Así que, bueno, yo te animo a seguir escuchando estas enseñanzas y quiero darle continuidad a algo que había comenzado hace unos días atrás, que tiene que ver mucho con esto de la inteligencia, de esta sabiduría que Dios nos ha entregado, las neuronas que tienen la facultad para pensar, para razonar de una forma adecuada, ya para aquellos que creemos en la verdad absoluta. Mira, vamos a poner un ejemplo bíblico y es un ejemplo precisamente de en la época en la cual Dios está instruyendo a Moisés en el desierto para poder construir y edificar un tabernáculo. ¿Ya? Para edificar el tabernáculo, nosotros podríamos pensar y decir, bueno, Dios es el encargado de hacer todas las cosas. No, la verdad es que Dios, aunque Él puede hacer todas las cosas, Dios de una u otra manera nos escogió a ti y a mí para poder desarrollar aquello que está en su mente. O sea, Dios nos ha dado una mente a nosotros para poder desarrollar las ideas de Dios a través de nuestra mente. Y esto es un misterio maravilloso, es un misterio lindo. Pensar que el pueblo de Israel venía saliendo de la esclavitud y Dios quería poner orden precisamente en el caos mental que puede tener un esclavo, en el caos mental que puede tener una persona y la manera en la cual Dios puede poner orden en medio del caos es precisamente dándole sentido de propósito, dándole fe y también, cierto, llevándole a la persona a creer que las capacidades que Dios le ha dado son capacidades que pueden ser utilizadas, ¿cierto?, para el beneficio de la humanidad, para el desarrollo de la humanidad y obviamente también glorificar a nuestro Creador. Y este es uno de esos ejemplos. Mira, veámoslo. Nos vamos a apoyar, ¿cierto?, a través de las escrituras y yo a esta parte de la historia le he llamado sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia al servicio del reino. Por favor, preste mucha atención, no se distraiga. Mire que uno de los efectos más fuertes del enemigo es precisamente la distracción y yo creo que Dios en este día o en esta noche o en esta tarde o en esta mañana, en el lugar donde tú estás, Dios quiere ministrarte ánimo e inspirar tu vida, quiere darte ideas para resolver algunos conflictos por los cuales estás pasando, pero a la vez también a algunos de ustedes Dios quiere darle ideas para tomar decisiones que te puedan llevar, ¿cierto?, a ver nuevas historias de bendición en tu vida futura. Entonces, este es el caso precisamente de lo que te quiero hablar en este día. Y quiero que veamos Éxodo capítulo 35, versículo 30 al 32. Precisamente estamos en pleno desierto, hemos llegado al monte Sinaí, al monte Horeb, después de que el pueblo de Israel había visto los milagros del Señor, está saliendo de la esclavitud, viendo las maravillas poderosas del Creador. Sin embargo, Dios está interesado en formar una nueva nación.
Dios está interesado en poner orden en esta nación, Dios está pensando en traer leyes sobre esta nación, Dios está pensando en darle una tierra a esta nación, Dios está pensando en darle un futuro próspero a esta nación. Es curioso, ¿no? Porque muchas naciones en la actualidad están sufriendo un caos tremendo. Recién estaba observando las noticias y en Chile, en diferentes lugares, está habiendo un caos, o sea, buses quemados, gente peleándose entre sí, estudiantes, no sé, peleando en sus universidades, en sus colegios, seguramente motivados por ideologías que animan al caos, por ideologías que promueven cierto y creen que a través de el caos se puede crear algo. No se puede establecer un nuevo orden. Y esa es una palabra que quizás podemos estudiar un poquito más en el futuro con respecto a lo que está sucediendo en la actualidad. Bueno, Dios sacó a un grupo de personas de la esclavitud precisamente porque Dios entiende que Él puede poner orden en una nación, traer una identidad a la nación, dándole leyes a la nación. Y fíjate lo que Dios va a hacer en dos personajes que son muy desconocidos dentro de la historia bíblica, pero en esta parte de la historia van a jugar un rol importantísimo. Dice Éxodo 35, versículo 30 al 32. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Interesante, ¿no? Este Besaleel, ya estoy hablando en otro idioma, ¿no? Besaleel, ¿no? Este hijo de Uri, eh, Dios de una u otra manera le habla a Moisés y Moisés le habla, cierto, al pueblo de que ha escogido a este hombre, pero no lo ha escogido por escogerlo, ya lo escoge para un propósito especial y le ha dado capacidades y le ha dado características, cierto, para poder llevar a cabo una gran obra. Y es aquí donde creo que Dios nos ha dado capacidades a cada uno de nosotros para poder desarrollar nuestra parte de la historia. El tiempo pasa muy rápido y hay, como diría un youtuber, hay una idiotización, ¿no? De las generaciones a causa, cierto, de la distracción que hay en las redes sociales. Y esta idiotización, ¿cierto?, está llevando a muchas personas a ser como gobernadas, como controladas, como tomando decisiones sin pensar, sin observar, sin, obviamente, ni siquiera considerar a Dios. Sin embargo, en este Besaleel, nosotros vemos cierto que habían características que Dios había puesto en este hombre para poder desarrollar y para poder ser cierto un aporte dentro de la construcción de esta nación, un aporte dentro de la edificación de esta nación, o sea, un aporte cultural, porque lo que iba a construir culturalmente y espiritualmente sería un beneficio para la nación, que era precisamente el desarrollo físico del tabernáculo, ya que representaría la presencia de Dios en medio del desierto. Ahora bien, una de las ideas con las cuales algunos creyentes se topan es pensar de que cuando Dios nos da dones, cuando Dios trae un talento sobre nuestra vida, es única y exclusivamente para desarrollarlo dentro del contexto de la iglesia. Y esa es una gran mentira, o sea, una de las grandes mentiras que hemos sido invadidos nosotros es por este sistema social
eh, prácticamente humanista, materialista, este sistema social cierto naturalista que ha encerrado a la iglesia en un recinto privado, como diría Nancy Pierce, o sea, ha privatizado el movimiento espiritual y lo ha relegado a esa condición privada. Sin embargo, Dios nos ha dado cierta inteligencia, Dios nos ha dado capacidades, no solo para desarrollarlas dentro de una iglesia, sino que Dios nos ha dado capacidades para poder afectar este mundo, afectar el todo. O sea, hay jóvenes, cierto, que no son, tienen tanta creatividad en tantas áreas y no encajan a veces dentro de un modelo eclesiástico. Sin embargo, nosotros vamos a ver aquí unas 6 o 7 características en la vida de Besaleel, que quizás las vamos a comenzar ahora y las vamos a continuar en un próximo video, porque no tengo ganas de hacer videos muy largos. Quiero que la gente se active y se anime y active su espíritu a creer en esto y a tomar decisiones. Estoy orando precisamente para que esta generación pueda despertar su mente, ya pueda ganar, ¿cierto?, la batalla de su mente, pueda, bueno, no quiero meterme en ninguna batalla cultural como un libro nuevo que ha sido escrito por ahí, pero pueda ganar la batalla espiritual, pueda ganar y posesionarse en estos tiempos de lo que está por venir, que algunos siguen orando por avivamiento y yo también estoy orando por avivamiento y creo que Dios nos quiere dar una dirección de cómo tiene que venir este avivamiento. Mira, veamos algunas características que Dios le había puesto a este Besaleel, ¿no? En primer lugar, Dios lo había llenado del Espíritu de Dios. Dios lo había llenado de su Espíritu. A través de toda la historia, vamos a descubrir que hay dos grupos de personas. Desde la caída en el huerto del Edén, estaban los descendientes de Adán, por ejemplo, en una primera etapa, y estuvieron los descendientes de Caín. No, recordemos que los descendientes de Caín representan, cierto, aquellos que fueron separados de Dios. No es porque Dios quisiera o porque Dios no los amara, sino que por una decisión histórica, el patriarca de ellos, no, Caín, mata a su hermano y las consecuencias del crimen, del asesinato, es indudablemente una lejanía de Dios. Esta lejanía lo lleva a formar un nuevo pueblo. Por generaciones, esta gente vivió sin Dios, tuvo que reinventarse socialmente. ¿Sí me explico? Y aunque tenían muchos dones, muchos talentos, mucha capacidad intelectual, esa capacidad intelectual desarrolló una cultura, pero una cultura sin Dios. ¿Tá? Luego tenemos los descendientes de Adán. Dios, el fruto de los descendientes de Adán es la misericordia del Señor. Y esa misericordia se va a ver en Set y en su hijo, ¿no? Quienes comenzarían a invocar el nombre del Señor. Esa invocación del nombre del Señor le daría un plus a las capacidades intelectuales del ser humano. Y el Espíritu de Dios, cierto, se encarga exclusivamente de llevarnos a toda verdad. Se encarga de enseñarnos todas las cosas. Por eso el autor de alguno de los proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Por qué? Porque esta polarización intelectual va a describir, hay personas que son intelectualmente muy capaces, pero sin Dios. Pueden traer un aporte a la sociedad, pero por supuesto, claro que sí. Tenemos muchos no creyentes que han sido un aporte en el área de la medicina, en el área del arte, son un aporte, sin lugar a duda. Pero el plus que nosotros estamos buscando es el plus de Dios,
¿Por qué? Porque el aporte que da la inteligencia espiritual en Dios es un aporte moral. Es una plataforma basada, ¿cierto?, en una inteligencia que le da un sentido moral a la humanidad. Por ejemplo, la identidad. Porque al reconocer a Dios, al ser llenos de Dios, nosotros reconocemos que hay hombre y mujer. Entonces, este plus moral es sumamente importante para afirmar nuestra inteligencia. No tienes que desechar tu inteligencia para servir al Señor, sino que muy por el contrario debe ser lleno de Dios, de la inspiración sobrenatural. Entonces, ya dice que lo llenó del Espíritu de Dios. En segundo lugar, nosotros vemos cierto que le da sabiduría. Y la sabiduría, nosotros podríamos definirla, cierto, como la capacidad de aplicar en forma correcta la inteligencia. La sabiduría es la capacidad de aplicar en forma correcta la inteligencia. Si la sabiduría tiene que ver con el temor de Dios, por ende, todo lo que nuestra inteligencia desarrolle, de una u otra manera debe glorificar al Señor. Cuando nuestra inteligencia desarrolla, crea cosas, ¿ya? Sin Dios, esa inteligencia deja de ser sabia y pasa a glorificar al hombre o pasa a glorificar el objeto que fue diseñado por esa inteligencia. Y ese objeto que pasa a ser glorificado o la persona que lo diseña, al ser exaltada o glorificada, se transforma en idolatría, ¿no? Entonces, puede haber mucha inteligencia y mucha creación, creatividad humana, pero lo que le va a dar, cierto, la sabiduría, la aplicación correcta, es precisamente el diseño de Dios. El hecho de que es Dios quien me da la inteligencia, es Dios quien me da la capacidad para poder desarrollarlo, para poder llevarlo a cabo, ¿no? En tercer lugar, dice que Dios le había dado precisamente inteligencia, ¿no? Y no era solamente una inteligencia para entender las escrituras. Bezaleel era un artesano. Entonces, Dios le estaba capacitando, ¿cierto?, para diseñar, para trabajar el bronce, para trabajar, ¿cierto?, la madera, para trabajar el metal. Le estaba dando las capacidades para diseñar cosas. El modelo viene del corazón de Dios. Y el depósito del modelo está en la inteligencia de Bezaleel. Ahora, Dios tiene un modelo para darte a ti. Y quizás Dios te ha dado. Dios te ha entregado. Mira, yo he estado en eventos en diferentes lugares donde veo un grupo de mujeres cocinando. Se organizan de tal manera, hermano, hay un ruidaje en la cocina. Una grita para la otra, oye, mira acá, toma esto, una haciendo un pastel, otra, cierto, cocinando una carne, otra cocinando para allá un arroz, ¿no? Y se juntan y trabajan como coordinadas, ¿no? El grupo de mujeres. Y el resultado de esa coordinación, de ese trabajo, de esos gritos en la cocina, el resultado, hermano, es un plato, es una comida, es un gourmet espectacular, es un diseño, ya el fruto de eso es un diseño riquísimo. Curiosamente, he visto que esas mismas hermanas, en más de algún momento, no se sienten inteligentes.
no se sienten capaces de enfrentar la vida. La he visto, cierto, a esas mismas mujeres que tienen la capacidad de pintar un paño, que tienen cierta capacidad no sé, de tantas cosas. De pronto, estas mismas mujeres, yo las he visto enfrentando el rechazo, la inferioridad, la miseria, la denigración de otras personas, siendo que yo las veo pero tan inteligentes. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tu vida? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? A veces quizás somos nosotros lo que no le damos valor. Escribes un poema y no le das valor. Arreglas un mueble y no le das valor. Siendo que es Dios quien nos ha dado la inteligencia. Y dice el texto bíblico, yo lo he llenado de sabiduría e inteligencia. ¿No? Ay, es que no tengo capacidad. Creo que no. Creo que el Espíritu del Señor en este día puede recordarte algunas cosas y puede ayudarte. ¿Estás pasando por alguna crisis financiera? ¿Estás pasando por alguna crisis espiritual? ¿Estás pasando por alguna crisis emocional? Dios te entrega la capacidad, la puerta abierta para poder encontrar la respuesta. La respuesta no es la depresión. La respuesta no es encerrarte, no es hacerle caso, no debes hacerle caso a la rutina, cuando la rutina te lleva a perder el tiempo. No debes hacerle caso a la rutina, cuando la rutina es un ataque a tus capacidades. Creo que tú puedes ayudar a muchas personas. Creo que tú tienes un valor maravilloso. Fíjate que Bezaleel no aparece en toda la historia desde Génesis hasta este capítulo y aparece en, este, en esto, en este punto. ¿Y sabes qué? Su obra, su obra va a ser nombrada a través de toda la historia del pueblo de Israel. Todo lo que él dirigió, la construcción del tabernáculo, del arca, la construcción de las lámparas, de la menorá, todo lo que se construyó ahí en ese tabernáculo, hay algo en alguna de esas cosas que viene de la inteligencia de este hombre y que serían símbolos del mover del Espíritu Santo del Señor. Veamos una cosa más, porque ya se me está pasando el tiempo de la meta que yo me había puesto. En cuarto lugar, cierto, le ha dado ciencia y arte. Ciencia es conocimiento, arte, arte, hermano. Ciencia y arte. Nosotros, cierto, el arte está asociado a una expresión del alma, ¿me entiende? Es la expresión del alma en la cual nosotros la plasmamos en un cuadro, en un escrito, lo plasmamos a veces en una escultura y a veces en una acción. Hay acciones, por ejemplo, buenísimas, ¿no? A los que les gusta el fútbol. De pronto un futbolista top one hace una jugada maravillosa y el relator del partido dice, wow, esto fue una verdadera obra de arte. Y es interesante y yo quiero reivindicar el arte hoy a todos los que me están escuchando y si tú tienes un amigo que sabes que es un artista, bueno, comparte este video con él. Porque Dios está, cierto, en la restauración del verdadero arte de este siglo XXI, porque el arte del siglo XXI se ha corrompido. Si la mente se corrompe,
el arte también se corrompe. Pero si la mente está redimida, la inteligencia, cierto, está direccionada por Dios, cualquier obra que se plasme va a reflejar al Creador. Y a la vez también, cierto, va a dignificar al artista. ¿Por qué no dignificarlo? ¿Por qué no levantarlo? Si esto es lo que Dios quiere. Dios tenía una gran obra en las manos de estos hombres. Moisés había subido al monte y Moisés, cierto, había recibido las tablas de la ley, pero a la vez también Dios le había hablado específicamente y dice el texto bíblico conforme a todo lo que te ha sido mostrado en el monte. Todo lo que le fue mostrado, ¿cierto? Moisés se lo daría a este hombre, Bezaleel, que no sabemos si es joven o es anciano, pero sí sabemos que es un hombre que ha sido lleno del Espíritu de Dios, que ha sido lleno, cierto, de sabiduría, que ha sido lleno de inteligencia y que está el arte en su vida y la ciencia. Para poder hacer esta obra, para poder edificarla, para poder construirla. Y la pregunta que tengo para hacerte en este día, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Yo quiero orar por ti hoy, ahora, y quiero animarte a que te levantes. Dios te da la capacidad. No esperes que las personas te den aquello que Dios ha puesto en tus manos y que con eso puedes producir y que con eso puedes levantar, cierto, tu propia vida en base a la inspiración del Espíritu, levantar la vida de otros, ayudar a otras personas. Levántate, levántate. Estás en crisis, la empresa está en crisis, ya la economía está por el suelo en tu país. Levántate, pone mano a la obra. Deja que Dios use esas capacidades que Él ha puesto en ti. Vamos a orar. Señor, quiero darte tantas gracias por hombres como Bezaleel, a los cuales tú los llenas de tu espíritu. Mujeres a las cuales tú las capacitas. Pones dones en sus manos, capacidades, como aquella que recién se viene titulando y que sabe que ahora tiene el conocimiento para enfrentar la vida. Señor, tú le abres camino. O como aquella que no tiene título, pero tiene sueños en su alma, tiene sueños en su mente, tiene ideas. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero liberar esas ideas. Yo quiero liberar esos sueños. No menosprecies los sueños que Dios ha puesto en tu vida. No menosprecies la inteligencia. No te compares con los demás. Señor, yo oro que hoy tú levantes una generación de hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, que dignifiquen las capacidades que tú has puesto en sus vidas. Y a la vez quiero reprender la mentira, el engaño, la posverdad. Señor, el desánimo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, para finalizar, no te olvides de una cosa, la verdad es absoluta. La verdad ya no es relativa. Dios nos ha creado con capacidades, Dios nos ha creado, cierto, con leyes morales. No dejes de valorar,
¿cierto? Los principios de familia, los principios, ¿cierto? De la dignidad humana. Tú no eres un animal. Tú no eres, cierto, el fruto de millones y millones de años. Tú eres un diseño original, creado y amado, con capacidades intelectuales, emocionales, con capacidades también morales. Y si estás cruzando la enfermedad, y si estás, cierto, teniendo alguna guerra en tu mente, déjame decirte que el Espíritu de Dios quiere animarte en este día y hablar a tu espíritu de que aún así Dios te ha diseñado y el amor de Cristo te ha dado una identidad. No acepte la posverdad. No acepte las doctrinas que polulan en medio de las redes sociales, aún en medio cierto de algunos escenarios pseudointelectuales que pretenden adoctrinar a las personas, haciéndoles creer que Dios no es real. Dios es real, es absoluto, la verdad existe y yo te invito a vivir esta verdad, a defenderla, a enseñarla, a ministrarla a otras personas, que nadie te desanime a hablarles sobre la verdad a los otros. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.